Un día como cualquier otro, cuando tenía 10 años, llegué con mis papás y les pedí que si por favor me podían llevar a comprar una nueva película. Una película que trataba sobre una humana común y corriente que se enamoraba de un vampiro de 117 años. Era la primera vez que yo escuchaba, leía o veía algo relacionado con Crepúsculo. Hermoso. Esta es la piel de un asesino. Y después de que me llevaran a comprarla, junto con su CD de música, y poder verla por primera vez en un momento canónico que marcaría mi vida para siempre, ahí empezó mi obsesión con los vampiros. Crepúsculo definió mi gusto musical, me introdujo a bandas como Paramore, Linkin Park, Radiohead, Muse y My Chemical Romance. Transformó por completo la manera en la que me vestía. Me acuerdo que hasta una vez que fui a Estados Unidos me compré en Hot Topic una blusa que decía "Yo besé a un vampiro" y me gustó. Moría por ser Alice Cullen, tener el cabello corto igual que ella y ser una vampira guapa. Pero sobre todo, y aunque suene medio ridículo porque yo no lo digo de manera irónica, Crepúsculo cambió mi vida y mis gustos para siempre. Me hizo encontrar y enamorarme de libros como Carmilla, más adelante series para adolescentes como Vampire Academy, películas más clásicas como Drácula y Nosferatu, series como True Blood y The Vampire Diaries, y juegos como Castlevania y Vampire the Masquerade Bloodlines. Todo lo que yo pudiera ver, leer, jugar o escuchar que tuviera siquiera algo que ver con los vampiros, se convirtió en mi obsesión desde ese momento que tenía 10 años hasta hoy que tengo 28. Y por muchos años creí que los vampiros eran simplemente una criatura mitológica, una leyenda parte del imaginario colectivo que se transformó en hombres guapos brillando como bolas de disco bajo el sol. Pero para sorpresa de nadie, en uno de mis clavados a esos rincones oscuros del internet en donde me gusta navegar, me topé con una subcultura que ha estado viviendo entre nosotros los mortales durante muchísimos años. Una subcultura que muchas veces ha sido malinterpretada, tema de burla y, como todo lo que se sale de lo normal, víctimas del pánico moral. Y no son inmortales y no necesariamente beben sangre, aunque algunos sí lo hacen. Son personas como tú y como yo que de día van al trabajo, pero que de noche se reúnen para debatir, contar historias, platicar sobre filosofía y más que nada practicar un estilo de vida que no muchos comprenden. Estoy hablando de los vampiros reales. Buena luna, queridos mortales, y bienvenidos a este video del que, como se van a dar cuenta, me divertí muchísimo investigando. Pero antes de empezar, quiero agradecerles a DecuChiquito6962, Juancho Ubu y Tacnana por haber comentado en mi video anterior. Se siente demasiado bonito leer que les gustó mi primer video y recibir tanto apoyo de su parte, y pues obviamente todos esos comentarios me animan muchísimo a seguir platicando con ustedes y a seguir compartiéndoles estos temas extraños de los que de repente me topo navegando por el internet. Si quieres que tu comentario aparezca en mi siguiente video, lo único que tienes que hacer es dejarme un comentario aquí abajo, decirme si te gustó el video, si tienes algo que aportar o nomás si quieres agregar algo al tema y quieres platicar. Y puede que así veas tu comentario en mi siguiente video. Aunque suene a fantasía hollywoodense, existe toda una subcultura de personas que viven como auténticos vampiros y llevan décadas haciéndolo, construyendo su propio espacio en las sombras de nuestra sociedad. Estas personas no tienen habilidades sobrenaturales, no se convierten en murciélagos para transportarse, ni tampoco descubrieron el secreto a la inmortalidad. Suelen ser grupos y comunidades muy pacíficas e inofensivas. Y mientras más y más investigaba sobre ellos, me di cuenta de lo valiosa que es la creatividad que ellos aportan a nuestra sociedad. Yo soy Fercita y en este video vamos a analizar la a veces extraña, a veces incomprendida subcultura de los vampiros reales. Desde los diferentes tipos de vampiros que hay, dónde y cómo nace esta subcultura que practica el vampirismo, hasta discutir algunos crímenes reales que han manchado su reputación, la influencia específica que tiene este grupo de personas en México y sobre todo su relevancia cultural. Te invito por favor a dejar de lado tus prejuicios, a pasar un buen rato y ver esta subcultura como lo que es una comunidad igual de valiosa que cualquier otra. Así que ponte cómodo, dale un buen trago a esa bebida sospechosamente roja que tienes al lado tuyo para saciar tu sed y vamos a empezar. Para entender a los vampiros de carne y hueso que viven entre nosotros el día de hoy, te voy a dar una breve historia de los vampiros como criatura mitológica, para que sepas de qué parte de nuestra historia vienen y por qué esto es relevante. El miedo de que los muertos vuelvan a la vida es una de las pesadillas más antiguas de la humanidad. Casi todas las culturas del mundo tienen relatos sobre muertos vivientes, espectros, almas en pena, o cadáveres que regresan de la muerte por medio de magia negra, posesiones o simplemente una terrible fuerza de voluntad. La figura del vampiro tal y como la conocemos hoy se consolidó en Europa durante el siglo XVIII, después de una intensa ola de histeria colectiva en la región occidental. Todo comenzó con la llegada de rumores y mitos de Europa del Este sobre seres no muertos que regresaban de la tumba para visitar a sus seres queridos, esparcir enfermedades y sembrar el caos en los pueblos donde alguna vez vivieron. Este pánico social desató una cacería de monstruos en los cementerios. La gente comenzó a desenterrar los cuerpos de los sospechosos de vampirismo para atravesar sus pechos con estacas de madera, o para decapitarlos, creyendo que esta era la única forma de neutralizar la maldición. En medio de este caos surge una figura muy importante, el monje
monje benedicto francés Agustín Calmet. En 1746, Calmet publicó un tratado pionero llamado Tratado sobre los espíritus aparecidos y sobre el vampirismo, en donde se dedicó a recopilar, clasificar y examinar minuciosamente los informes de vampirismo que llegaban de lugares como Bohemia, Moravia y Silesia, 3 regiones históricas que hoy conforman lo que conocemos como la República Checa. Calmet analizó los cadáveres, los testimonios de exhumaciones y los síntomas de las víctimas del vampirismo desde una perspectiva empírica y teológica. Este libro se convirtió en el primer gran estudio formal sobre el tema. Generó tanto revuelo en la época que hasta otros intelectuales franceses de la Ilustración como Voltaire terminaron debatiendo abiertamente sobre la existencia de estas criaturas. El vampiro nació justo entre este choque del folclore rural y la racionalidad científica. Se construyó bajo la mirada de la medicina y de los primeros intentos de la ciencia por catalogar a lo desconocido. Pero el vampiro pálido, elegante, de colmillos afilados, capa negra, vulnerabilidad al sol, inmortalidad y con una sed insaciable por la sangre humana, en realidad es creación de la ficción moderna. El escritor inglés John Polidori publicó el relato El vampiro en 1919, donde nos presentó a Lord Ruthven, el primer gran antihéroe vampírico de la literatura. Un vampiro elegante, seductor, moralmente gris y muy carismático. La obra de Polidori se convirtió en un gran éxito y marcó el inicio de la fascinación del público por esta nueva versión del mito. Años más tarde, en 1872, el autor irlandés Joseph Sheridan Le Fanu publicó Carmilla. Esta obra maestra de la literatura gótica introdujo a la primera gran vampiresca de la ficción, envolviéndonos en una trágica historia sáfica de romance pasional e imposible entre sus protagonistas Laura y Carmilla. Finalmente, en 1897, Bram Stoker tomó inspiración de los mitos que rodeaban a Vlad el Empalador, el temido gobernante de Valaquia, para escribir su obra más importante, Drácula. Aunque también se inspiró en obras previas como Carmilla y El vampiro, Stoker perfeccionó las reglas del monstruo y fijó las bases de la leyenda que conocemos hoy. Gracias a este legado literario, la figura del vampiro saltó al cine, a la televisión, a los cómics y a los videojuegos, transformando un miedo antiguo por los muertos vivientes en uno de los fenómenos del terror más populares hasta hoy. Y fue justamente esta globalización del mito lo que inspiró a un grupo muy particular de personas a dar un paso al frente y salir del ataúd. Antes de seguir más adelante, vale la pena hacer un pequeño paréntesis para aclarar que la comunidad vampírica es muy diversa. Dentro de este mundo coexisten muchísimas perspectivas. Hay quienes lo viven como una expresión artística o como un estilo de vida, y hay quienes exploran facetas mucho más esotéricas o espirituales. Para fines prácticos, en este video nos vamos a centrar en el consenso de diferentes investigaciones académicas y testimonios, entendiendo siempre que cada vivencia dentro de esta comunidad es única y que ninguna de las voces habla de forma absoluta por todos. Igual me voy a tomar un segundo de tu tiempo para agradecerte por estar aquí. Si te gustan este tipo de disecciones sobre el terror y los rincones más extraños del internet, suscríbete a mi canal si es que todavía no estás suscrito, porque además de que es completamente gratis, es la manera más directa en la que me puedes apoyar para que yo pueda seguir haciendo este contenido para ti. Ahora sí, a lo que venimos, vamos a platicar de los vampiros reales. Cuando hablamos de la comunidad de vampiros reales, nos referimos a personas que afirman sentir la necesidad vital de alimentarse de sangre y o de energía. Dentro de este grupo existen 3 categorías principales. La primera son los sanguíneos, que es como suena su nombre, aquellos que consumen pequeñas cantidades de sangre humana o animal. La segunda es los psíquicos, que son aquellos que absorben energía sutil de las personas a su alrededor. Y por último, los híbridos, que como dice su nombre también, son aquellos que practican ambas cosas, el consumo de energía y el consumo de sangre. Para estas personas esto no es ni un pasatiempo ni un juego de rol. Describen esta condición como algo permanente e involuntario que empieza a aparecer alrededor de la pubertad. Esto provocado por una deficiencia energética en sus cuerpos. Aseguran que si se abstienen de alimentarse, sufren fatiga extrema, debilidad y un deterioro a su salud en general. El escritor y académico John Edgar Browning lo describe de una manera muy clara en este artículo para la revista Discover. Su naturaleza, según ellos mismos la describen, empieza a manifestarse alrededor de la pubertad o justo después. Según afirman, se debe a la falta de energías sutiles que producen sus cuerpos, energías que otras personas dan por sentadas. Al menos ese es el consenso general. Es una condición que, según dicen, no pueden cambiar, así que la aceptan. John Edgar Browning es un referente clave para entender este fenómeno. Para su tesis doctoral pasó 5 años en Nueva Orleans y Nueva York, realizando un estudio etnográfico y conviviendo directamente con personas que afirmaban ser vampiros. Y es que, ¿cómo rayos me vas a decir esto? Estoy que dejo todo y me voy yo también a hacer un doctorado en vampirología. Pero bueno, regresando al tema, para algunos miembros el vampirismo sí es una práctica erótica y sexual, mientras que para otros es estrictamente una práctica energética y de salud. Lo que el vampirismo real no es adoptar vestimenta gótica y colmillos estéticos para salir de fiesta.
porque según esta comunidad, el vampirismo real no es una práctica o moda que uno pueda adoptar un día y abandonar al siguiente. El vampirismo tampoco es contagioso y nadie se convierte en vampiro por medio de una mordida como si se tratara de una enfermedad transmisible. Si le preguntáramos a distintos vampiros qué es lo que causa esa necesidad por consumir sangre o energía, obtendríamos respuestas muy variadas. Pero una de las respuestas más destacadas proviene de Michelle Belanger, una reconocida vampira energética y autora de la antología Vampiros en sus propias palabras. A menudo noté que muchas personas vampíricas exhibían daños o deformidades significativas en centros de energía clave, particularmente en el segundo chakra, aunque a veces también en otras áreas. A veces este daño parecía una cicatriz, a veces era el resultado de bloqueos energéticos muy severos. Cualquiera que fuera la causa, el resultado final significaba que el chakra en cuestión procesaba la energía de manera deteriorada. El vampirismo se producía cuando este deterioro impactaba la forma en la que una persona se conectaba, procesaba o digería de otra manera la energía exterior. Por muchos años, explicaciones como la de Belanger vivieron en la privacidad de cada persona, como sensaciones extrañas e incomprendidas, que mucha gente experimentaba en solitario. Pero para que un fenómeno individual se convierta en una subcultura, se necesita al menos tener un espacio en común en donde la gente pueda compartir sus experiencias y conocer a más personas como ellos. Y esto nos lleva a la gran pregunta: ¿cómo y dónde fue que estas personas se juntaron para organizarse? ¿Cuándo y dónde nació formalmente la comunidad de vampiros reales que conocemos hoy? Los términos como comunidad de vampiros reales o comunidad vampírica empezaron a popularizarse en los años 90 en chatrooms, foros y grupos de emails, pero el origen de esta comunidad viene desde mucho más atrás de la creación del internet. Desde hace mínimo 2 décadas atrás ya existía una red algo fragmentada de personas que se identificaban como vampiros. No se sabe con mucha certeza cuántos eran, pero en la década de 1970 las personas que se identificaban como vampiros empezaron a coincidir en espacios muy específicos. Al no tener un lugar propio para reunirse en ese entonces, se encontraban en las periferias de otras subculturas, en convenciones de la serie de Dark Shadows y eventos de fans de la ficción gótica, en clubs nocturnos, círculos paganos y en espacios de BDSM donde conectaban con personas dispuestas a ser donantes de energía o de sangre. Obviamente, para intentar mantenerse conectados, intentaban imprimir boletines o fanzines para llegar a gente más allá de las ciudades más grandes, y estas publicaciones lograron unir por primera vez a grupos aislados de distintas partes del mundo, y de forma paralela aparecieron las primeras organizaciones dedicadas a estudiar vampiros. En 1965, Jan Johnson fundó el Club de Fans del Conde Drácula. Aunque este nació como un club de fans del cine, especialmente de la película protagonizada por Bela Lugosi, Johnson empezó a recibir cartas de personas que afirmaban ser vampiros reales. Esto la llevó a cambiar el rumbo de su organización para documentar, estudiar y finalmente publicar estos testimonios. Poco después, en 1972, el investigador Stephen Kaplan creó el Centro de Investigación Vampírica en Nueva York, en donde abrió una línea telefónica directa para recibir testimonios. Atendió cientos de llamadas e incluso hizo visitas a domicilio para entrevistar a estas personas cara a cara, publicando un estudio que se volvió fundamental para la época, aunque también era bastante controversial, hasta que la década de 1990 trajo consigo 2 pilares culturales muy importantes para esta comunidad: las convenciones de Anne Rice, que eran reuniones dedicadas a la autora de la entrevista con el vampiro y que permitían a cientos de personas que vivían su identidad en secreto poder socializar cara a cara por primera vez, y el juego de rol Vampire the Masquerade, creado por la editorial White Wolf en 1991. Este juego de rol le dio a la comunidad un lenguaje en común. Varios de los términos y códigos de conducta del juego fueron adoptados y adaptados por la comunidad real para estructurar su propia identidad. Y es así como surgió la identidad predominante y de cierto modo también unificadora de los vampiros reales, que sigue siendo relevante hasta hoy. A finales de los 90s y a principios de los 2000, el maravilloso mundo del Internet de las cosas eliminó las fronteras geográficas. Las salas de chat y los foros web reemplazaron a los fanzines impresos, dejando así que la comunidad creciera exponencialmente a nivel global. Durante esta época, miembros activos de la comunidad como Michelle Belanger empezaron a publicar libros e investigaciones desde la perspectiva del propio vampiro. Y a esto se le sumaron estudios fundamentales como Vampires Today: The Truth About Modern Vampirism, del académico Joseph Laycock, junto al trabajo de investigadores como John Edgar Browning, que son de los autores más referenciados que yo pude encontrar al investigar sobre este tema de un ángulo más sociológico. Lo único triste de esto es que acceder a sus trabajos desde Latinoamérica es difícil y costoso. Yo pude solo leer algunos de los muchos artículos y libros que tienen publicados al respecto, pero con eso me bastó para darme cuenta que sus trabajos demostraron que más allá de la ficción y de los mitos, la comunidad de los vampiros reales es una subcultura humana, estructurada, liberadora y muy organizada. Pero cuando una comunidad decide habitar en los márgenes de lo cotidiano, la fascinación del público rápidamente se puede inclinar hacia el morbo. Las historias que más se difunden y que suelen acaparar distintos títulos en los medios son las más trágicas y tristes, relatos que terminan por manchar la reputación de este tipo de comunidades, especialmente cuando se trata de crímenes reales, como es el caso de Rod Ferrell.
En noviembre de 1996, el nombre de Rod Ferrell apareció en muchísimos titulares internacionales, desatando una ola del ya conocido término en este canal, pánico moral. Esto alrededor de la cultura gótica, de la gente que practicaba el vampirismo real y sobre todo del juego de rol Vampire the Masquerade. Ferrell era un adolescente de 16 años originario de Murray, Kentucky. Atraído por la estética gótica y los juegos de rol, empezó a reclutar a otros adolescentes para formar un grupo conocido como el Clan Vampiro. Ferrell decía que él era un vampiro de 500 años llamado Besago. Y aquí sí le tengo que dar un shoutout enorme a Leyendas Legendarias, que justo tienen un capítulo reciente hablando de este mismo tema. Así que si les gusta el true crime y quieren saber un poquito más a fondo de este triste crimen, les recomiendo mucho que vayan a escuchar el capítulo. De hecho, yo lo escuché mientras iba en autobús camino a la Ciudad de México y me tuve que aguantar la risa de la cantidad de tonterías que decían para no pasar vergüenza. El clan vampiro hacía rituales nocturnos en los que consumían pequeñas cantidades de sangre, se autolesionaban y mezclaban la fantasía de los juegos de rol con delirios personales y una creciente inestabilidad mental por parte de Ferrell. El punto de quiebre de este grupo pasó cuando Ferrell y otros miembros del clan vampiro viajaron en auto hacia Florida. Su objetivo principal era recoger a Heather Wendorf, una amiga del grupo que decía tener problemas familiares. El 25 de noviembre de 1996, Ferrell y uno de sus amigos ingresaron a la casa de la familia Wendorf. Armado con una palanca, Ferrell golpeó brutalmente al padre de Heather, hasta matarlo mientras dormía en un sillón. Después atacó a la madre de Heather en el baño, asesinándola de la misma manera. Antes de huir, grabó la letra V en el cuerpo de una de las víctimas, la marca de su supuesto clan, cosa que inmediatamente delata la inmadurez de este atacante y su pobre estado de salud mental. El grupo huyó en el vehículo de los padres de Heather hacia Luisiana, en donde días después la policía los localizó en un hotel de Baton Rouge tras una llamada telefónica que delató su ubicación. El caso de Rod Ferrell se convirtió en un circo mediático. En 1998, Ferrell se declaró culpable y fue condenado a la pena de muerte, convirtiéndose en ese momento en el preso más joven en el corredor de la muerte en Estados Unidos. La prensa automáticamente bautizó a este evento como los asesinatos del culto vampírico, y no se tardaron en vincular este tipo de crímenes con el juego de rol, con la comunidad y con otras personas que simplemente vestían de manera gótica. Para la comunidad vampírica, especialmente en Estados Unidos, este suceso fue bastante devastador. De la noche a la mañana, una subcultura prácticamente invisible e inofensiva, basada en la búsqueda de refugio e identidad, fue estigmatizada y asociada con la locura y la violencia. Muchos miembros se vieron obligados a esconderse aún más entre las sombras, esto para evitar el acoso de la opinión pública. Y este tipo de tragedias no se quedaron solamente en los Estados Unidos. Mientras más indagaba sobre el tema, descubrí que en México también han sucedido crímenes similares, en donde los culpables intentan justificar sus acciones bajo el recurso de que eran rituales de iniciación para supuestas sectas vampíricas. Y como dije, tristemente, este es el tipo de crímenes que mancha la reputación de las verdaderas comunidades de vampiros reales, porque este tipo de gente loca que comete actos con tanta violencia no son vampiros reales. Y después de preguntarme por qué tanta de la información que yo encontraba venía de Estados Unidos, de referentes angloparlantes, mi búsqueda me llevó por un camino bastante inesperado. Y es así como encontré a la comunidad de vampiros en México, un grupo organizado y bastante consciente de la necesidad de deslindarse de ese tipo de acciones violentas y de los mitos peligrosos que a los medios les encanta tergiversar. De hecho, me armé de valor, vencí mi ansiedad y pude ponerme en contacto con el fundador de este grupo para entrevistarlo, el Vampiro de Fuego. Primero que nada, quiero agradecer muchísimo al Vampiro de Fuego por haber accedido a responder mis preguntas, porque la verdad es que no me esperé tener respuesta de su parte y me llevé una grata sorpresa que era una persona tan amable y tan dispuesta a compartirnos un poco de información verídica para informarnos acerca de su comunidad. Y de hecho, varias de sus respuestas me ayudaron a redactar parte de este análisis. Y también me tengo que disculpar profundamente porque de hecho le pregunté cuál era su referencia de vampiros favorita y cuál era su menos favorita, y me dijo que su menos favorita era Crepúsculo, y yo vengo a abrir mi video hablando de Crepúsculo. Imagínense que yo estaba investigando cual internauta apasionada en diferentes páginas de Facebook a ver si me topaba algo, y terminé topándome con la comunidad de vampiros en México. Obviamente yo me imaginaba que si habían comunidades en países como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, definitivamente tenían que haber comunidades en Latinoamérica, pero como les dije, como mucha de la información académica era en inglés y se centraban principalmente en este tipo de países angloparlantes, pues me sentí con la responsabilidad de buscar un poquito más allá e intentarles dar información sobre la comunidad que hay aquí entre las tierras de mi gente latino. La comunidad de vampiros en México se fundó el 3 de diciembre del año 2012 por el bombero El Vampiro de Fuego, quien se identifica como vampiro energético. Y la comunidad se creó principalmente porque antes de que existieran las redes sociales y esta facilidad de comunicarnos, como ya les había contado, era difícil encontrar a gente que se sintiera de esa misma manera y que compartiera ese gusto por practicar el vampirismo. En las palabras de su fundador, el propósito principal de la comunidad de vampiros en México es acompañar y orientar a las nuevas generaciones de vampiros, crear espacios en donde puedan haber prácticas basadas en
el respeto y en el consentimiento mutuo, en donde se puede explorar lo oculto y la filosofía, en donde las personas puedan expresar su individualidad de forma segura. Y durante nuestra plática abordamos un punto crucial sobre el impacto que tienen las redes sociales hoy en día en este tipo de comunidades. Constantemente nacen grupos en redes impulsados únicamente por la estética o las modas de páginas como TikTok. El problema de esta exposición es que han surgido personas manipuladoras que se aprovechan de la inocencia de jóvenes y menores de edad, personas vulnerables que buscan refugio frente al rechazo o problemas familiares, a quienes les prometen convertirlos en vampiros reales a cambio de fotos íntimas o hasta de encuentros. Justo por este tipo de riesgos, los clanes vampíricos tienen códigos de ética estrictos, impuestos por cada uno de sus líderes, y mantienen un perfil discreto para proteger a sus integrantes, cuidar a las nuevas generaciones y más que nada preservar la esencia de su filosofía. ¿Y qué aprendimos de este video? Que yo solo quiero ser uno de ellos. Solo quiero ser uno de ellos. Quiero sentarme con ellos, beber algo y hablar de cualquier cosa. Esa niña de 10 años que salió muy feliz de Mix Up con su película de Crepúsculo y su sede de música, nunca se imaginó que a sus 28 años estaría haciendo un video investigando la historia de las personas que practican el vampirismo, ni tampoco platicando directamente con el fundador de la comunidad de vampiros en México. Recorrer este camino me hizo reflexionar y entender por qué es que me gusta tanto esta figura ficticia. En el mundo de la ficción y la cultura pop, los vampiros nos han dado historias sobre el amor, la inmortalidad, la sexualidad y la muerte. Es un universo creativo muy fascinante que podemos disfrutar en películas, series, libros y videojuegos. Y por su parte, en el mundo real, el vampirismo auténtico es una identidad válida y real. Implica buscar un equilibrio energético, reconocer tus necesidades físicas o espirituales y, sobre todo, crear redes de apoyo donde las personas puedan expresarse con absoluta libertad y seguridad. A pesar del pánico moral, la estigmatización por parte de los medios y las tragedias provocadas por personas con problemas de salud mental que nada tienen que ver con esta subcultura, los vampiros reales han logrado mantenerse firmes y han construido un espacio pacífico y organizado entre nosotros los mortales. Y eso es lo que terminé apreciando muchísimo de esta comunidad, porque la verdad, a menos que creas en la reencarnación, tenemos una sola vida. Si algo podemos aprender de esto es que tú puedes ser cringe y puedes ser libre. En un mundo que constantemente nos exige encajar en ciertos moldes rígidos y ser normales, es bonito saber que en nuestra cultura existe un rincón en donde la creatividad, la diferencia y la diversidad se celebran y se respetan. Y sí, puede que algunas personas lo vean como algo raro o diferente o escandaloso, como fue el tema de los Terians en su momento, pero en mi opinión es solamente un bello rincón más de nuestro mundo. Muchas gracias otra vez al Vampiro de Fuego por haber compartido su tiempo y su filosofía con nosotros. Y sobre todo a ti por haber llegado hasta aquí. Sepan que no puedo creer la respuesta que está teniendo este canal y me siento muy afortunada de poderles compartir todo esto que me apasiona tanto. Si te gusta el video, regálame un like. Si tienes algo interesante que aportar o si simplemente quieres platicar, aquí abajo están los comentarios. Acuérdate que los estaré leyendo y estaré subiendo algunos de ellos en mi próximo video. Y suscríbete a mi canal para que no te pierdas más de los videos que vaya a subir, porque ya voy a estar subiendo más seguido. Y para que formes parte de esta linda comunidad de internautas que gusta de hablar de temas perturbadores, extraños y terroríficos. Te mando un abrazo con todo el cariño del mundo, sígueme en cualquier red social como Una Fuentecita, acuérdate de siempre mantener viva tu curiosidad y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!